es una realidad que la mayoría de las personas que trabajan en el área gastronómica no tienen formación. O sea, de no sé cuántos miles de restaurantes que tienen no sé cuántos miles de empleados, la verdad es que el porcentaje probablemente de personas que han tenido una formación, digamos, profesional, o sea, de un año, de 2 años, de 3 años, un curso ya, una licenciatura en gastronomía o una carrera de cocinero, pues son muy pocas. Hola, bienvenidos a Esto no es autoayuda después de mucho tiempo sin hablar con ustedes. Y hoy, como ustedes pueden ver en esa intro, es, digamos, inicia mi día libre de mi nueva, digamos, profesión, nueva vida. La cuestión es que hoy en este día libre que ya empieza para mí porque o sea, hoy tuve actividad, pero ya es de tarde, casi noche. Estoy aprovechando los últimos rayos de luz para grabar aquí con ustedes en el estudio de Esto no es autoayuda. Y como tengo ya la tarde-noche libre y mañana y domingo también estaré libre, voy a aprovechar de ponerme al día con algunos videos para ustedes. Sobre todo para contarles qué ha pasado en este canal. Pero quiero contarles que más allá de lo que yo pensaba que iban a ser estos últimos meses, que iban a ser meses tranquilos, donde iba a poder bueno, seguir con la frecuencia de publicación y hacer esta nueva actividad que les decía, más allá de eso, esto se convirtió realmente en un periodo de mucho trabajo y donde he estado realmente muy a full y bueno, quiero además como aprovechar el verano para hablar de muchas cosas con ustedes y que no simplemente se me pasen las semanas y los meses y no poder hablar por acá. Pero la realidad es que he estado muy muy ocupada porque esto de estudiar cocina profesional es todo un challenge, es un desafío súper grande y la verdad es que estoy muy 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 contenta porque siento genuinamente que no podía haber llegado a esto si no fuese por Esto no es autoayuda. O sea, todo fue como muy paulatino, pero cada día que pasa siento que si no fuese por este proyecto, mi proyecto personal, sinceramente no estaría estudiando cocina y realmente cumpliendo un gran sueño. Además de ser una profesión que realmente yo no pensé que tal vez iba a ser muy compatible con ella, pero la verdad es que cada vez que, o cada día que paso en mi academia o en la escuela de cocina en la que estoy y en los diferentes lugares donde he estado trabajando para obtener más experiencia, cada vez me doy cuenta que me gusta más y siento que puede funcionar. En un principio yo empecé a hacer cocina para, digamos, a relajarme aquí en mi casa. Obviamente luego en la vida real cuando trabajas en cocina sí es cierto que es un ambiente muy estresante, pero digamos que en ese primer momento como que la cocina, a diferencia de ahora, sí era un método para bajar la ansiedad, para bajar el burnout, para relajarme y para, digamos, estimular las partes del cerebro que trabajan con la creatividad. Entonces eso pasó a ser una sección de Esto no es autoayuda, donde cada semana yo colocaba como una receta, donde podíamos como quizás hacer algo diferente, donde yo aplicaba cierta creatividad en transformar un plato o un ingrediente. Y no era realmente un contenido de recetas, o sea, no es que yo me ponía como que, bueno, un huevo, sí, como que sí hablaba de la receta de lo que estaba haciendo, pero lo que más hago en esos videos, porque están actualmente en el canal de YouTube, es como reflexionar sobre lo que yo estaba haciendo. Entonces, en esos videos que se llaman comida creativa o cocina creativa, o sea, es como la sección del canal de Esto no es autoayuda, donde están esos videos, yo ahí lo que hacía era como, por ejemplo, en la receta del chucrut, que creo que es uno de los videos que más gustó, hablaba como de, bueno, por qué quizás preparar un chucrut nos beneficia, ¿no? Y entonces hablaba sobre el tema de que tienes que cortar y estar un buen rato cortando y otro buen rato amasando. Y eso era como beneficioso para mí. Y después como juntando con la teoría de mis investigaciones y de, bueno, de todo lo que vamos aprendiendo acá también en esto no es autoayuda, pues nada, yo hablaba de cómo eso te puede beneficiar, estimular, o sea, al usar las manos, estimulas diferentes partes del cerebro, de cada hemisferio. Siempre digo que pueden cortar con la derecha si son diestros y luego intercalar con la izquierda, o sea, usar las dos manos porque estamos usando ambos hemisferios del cerebro y como que los contenidos iban más por allí, iban más por ese camino, no era como tal darles una receta o qué sé yo, enseñarles a cocinar, sino como que juntos a través de la cocina descubrir cómo podemos ser creativos, pero también cómo nos podemos relajar y cómo podemos estimular muchas partes de nuestro cerebro que también nos ayudan en el aprendizaje
y en la creatividad. Entonces esa sección fue muy, muy divertida y a partir de allí comencé a descubrir que cada vez quería pasar más tiempo en la cocina. O sea, digo que si podía estar un día completo, o sea, desde que me levantaba hasta la noche en la cocina, para mí era buenísimo. Obviamente tenía otras cosas que hacer y tenía que trabajar en otras cosas y o tenía que dar una clase o tenía que grabar contenido para esto, no es autoayuda, cosas por el estilo. Y entonces como que decía, bueno, ok, tengo que parar porque tengo cosas para hacer. Pero tal vez un día libre en el que yo no tenía más nada para hacer, era bastante común que yo pasara todo el día en la cocina. Y esto fue como, ok, ¿por qué estoy como tan obsesionada con esto, no? ¿O por qué disfruto tanto de estar aquí? ¿O por qué paso todo el día aquí? Y allí empecé a plantearme, obviamente con la ayuda de mi compañero que observó todo este estado maníaco en el que yo literalmente, o sea, podía estar todo el día en la cocina. Empezamos a explorar como, bueno, ¿por qué no estudiar cocina? ¿Por qué no estudiar cocina, pero de en serio? No hacer un curso de una semana o qué sé yo, hacer un curso de risotos o hacer un curso de sopas, sino en serio, ¿por qué no estudiar cocina profesional? Y para mí obviamente era como una locura porque yo me había embarcado en este proyecto de, bueno, hacer de esto no es autoayuda alguna cosa mucho más seria, de que fuese una plataforma. Entonces, bueno, ya había creado el website, ya tenía algunos alumnos, tenía como que personas que se empezaban a interesar. Entonces eres como, ok, ahora estoy en esto y voy a cambiar a la cocina, yo realmente quiero continuar aquí. Y bueno, pasaron como todas esas cosas por la cabeza hasta que un día dijimos como que bueno, ¿por qué no? O sea, si tú estás hablando en tu canal de YouTube, en tu plataforma de Esto no es autoayuda, que el cambio es bueno, de que los creativos podemos ser muy volátiles, de que los creativos nunca nos quedamos en algo como mucho tiempo fijo, sino que lo vamos transformando, evolucionando y, y que necesitamos de, bueno, de explorar diferentes formas de creatividad, es como que sentía como que, ok, ¿por qué me estoy autosaboteando? Si le digo a todos ustedes que experimenten, que jueguen, que se diviertan, que hagan un proyecto, que dejen de hacerlo, prueben otro, y porque al final como que uno de los primeros mensajes que yo siempre quise enviar era lo lúdico, o sea, lo importante del jugar para nosotros los creativos. Entonces sentía de alguna forma que era como que estaba autosaboteándome y estaba dejando de aplicar todo eso en mí misma, cuando se supone que también este descubrimiento surge por todo lo que venía aplicando en mí misma de esto no es autoayuda. Entonces dije, ¿sabes qué? Sí, vamos a escribir mi candidatura, vamos a averiguar cuándo empieza el siguiente, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que formalicé mi inscripción en febrero y el curso empezaba en marzo, a finales de marzo, con la primera parte que es teórica y acaba realmente en enero, ¿no?, del año que viene. O sea, es un curso intensivo, un curso profesional, donde vas a salir cocinero, vamos a decirlo así, donde tienes que estudiar mucho y presentar una serie de pruebas y exámenes, tanto prácticos como escritos, para poder obtener una certificación, ¿no? Tu certificación como cocinero o cocinera. Entonces fue como, ok, esta puede ser una gran aventura. Tengo que descubrir si esto realmente es para mí, porque vengo de un ambiente donde la cocina es mi método para relajarme, donde la cocina es mi medio para poder como bajar los decibeles, el estrés, para poder como trabajar la creatividad con calma, con tranquilidad. Y luego como que sentía que exponerme a un mundo tan estresante como es el mundo de la cocina, el mundo de la gastronomía, podía ser como un choque o incluso podía desilusionarme. Y resulta que ha sido todo lo contrario. O sea, entrar en este mundo ha sido muy desafiante, ha sido aprender muchas cosas, adaptarme, empezar sobre todo, fíjense lo que les voy a decir, trabajar mucho la salud mental es algo que creo que es fundamental para cualquier cocinero o persona que está aprendiendo, que está, digamos, estudiando cocina. Y, y resulta que en este mundo donde parecía que iba a encontrarme con todo el lado, digamos, negativo y corrosivo de la gastronomía, resulta ser que encontré un mundo hermoso, maravilloso, lleno de disciplina, de rigurosidad, que a mí me gusta mucho eso. Yo soy muy correcta en el estudio y soy muy puntual y me gusta hacer las cosas metodológicamente bien y aplicar, digamos, teorías, conceptos, técnicas. Y me encontré con un mundo lleno de eso, de disciplina, sobre todo de disciplina y rigurosidad. Esto en la academia, ¿no? Después en la parte pues, que me ha tocado hasta ahora práctica
Ha habido ciertas cosas que por supuesto me doy cuenta de, ok, no todo lo que estamos aprendiendo en la escuela, o no todo lo que hacemos en la escuela lo vamos a tener afuera, porque también es una realidad que la mayoría de las personas que trabajan en el área gastronómica no tienen formación. O sea, de no sé cuántos miles de restaurantes que tienen no sé cuántos miles de empleados, la verdad es que el porcentaje probablemente de personas que han tenido una formación, digamos, profesional, o sea, de un año, de 2 años, de 3 años, un curso ya, una licenciatura en gastronomía o una carrera de cocinero, pues son muy pocas, lo cual tampoco no les quita mérito, porque la cocina también es un área profesional, digamos, donde las personas se van formando mucho en la misma área y me parece súper bien. Y la mayoría de las personas se hacen cocineros en la cocina, ¿no? Y no tanto en una escuela como lo estoy haciendo yo. Pero eso también trae como consecuencias encontrar a un grupo de personas que no tienen pasión por la cocina, que no les gusta realmente estar ahí, que no están en otro lugar porque, bueno, tal vez no consiguen otro tipo de trabajo y allí fue más fácil entrar y se adaptaron y se acostumbraron, pero que no les gusta, que no van a debatir sobre las recetas o sobre el arte culinario, donde no van a querer realmente, digamos, ir más allá y explorar. Y ahí es donde sí me doy cuenta que un poco la experiencia se puede ver afectada, pero creo que también cuando tú primero te formas y luego vas a la cocina, creo que allí es donde te das cuenta de, ok, no, esto simplemente es producto de personas que no se han formado y que no son apasionadas por la cocina. Entonces, como que saber que no es la cocina como tal, que no es la profesión como tal, sino cierto grupo de personas que no tienen esa formación y esa pasión, te deja tranquilo y tranquila porque es como, bueno, es un caso especial. Pero la cocina no es esto. No sé si me explico. O sea, si yo entrase primero a un restaurante eh, y estuviese interactuando con mis compañeros y en ese ambiente, probablemente pensaría como que, ¿qué profesión tan terrible? ¿O qué es esto? ¿O qué horror trabajar en cocina? ¿Qué horror trabajar en gastronomía? O sea, esto es todo Masterchef, es una mentira, ¿no? Que después vamos a hablar de Masterchef y cuál es la opinión que tenemos los estudiantes de cocina o los profesionales de cocina sobre estos programas o estos reality shows. Pero sí, o sea, sí me siento muy afortunada de poder haber empezado primero mi formación y luego poco a poco empezar a entrar en restaurantes, porque de verdad si hubiese sido al contrario, dudo que me hubiese quedado en esta área o que hubiese sentido que valiera la pena, ¿no? Creo que simplemente me hubiese regresado a mi casa a seguir cocinando con calma, sin estrés y perdiéndome de un mundo y de una profesión que les digo, he descubierto que es simplemente maravillosa. Y lo que quiero como también contarles en los videos que vienen, si a ustedes les interesa y si no les interesa, pues se pueden desuscribir y esa es como la forma en que podré saber que realmente, o me pueden dejar un comentario, que realmente no les agrada esta nueva etapa de mi vida o esta nueva etapa en la que esto no es tuyo, pues va a tener mucho de esto también. Pero yo lo que quiero es como empezar a hablar un poco de esto en este canal, como lo hacía antes. O sea, yo antes, no sé, trabajé en Outlier, que es una plataforma donde somos educadores de inteligencias artificiales. Estuve allí un mes, no continué por temas del pago, que no tenía, o sea, tenía que cobrar en PayPal y después no sabía cómo sacar el dinero de PayPal, bueno, cosas así como burocráticas. Y yo se los conté y les dije, chicos, creativos, creativas, atención, aquí hay una fuente de trabajo para personas como nosotras o como nosotros. Es así, 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 me pareció súper cool. Entren, esta es la página. Después muchas personas me mandaron mensajes también por Instagram o no sé si por otras redes sociales donde salieron los reels con shorts de ese video. Y fue excelente porque como que bueno, lo probé, lo testé y yo como creativa, como persona que trabaja en esta área, les doy mi opinión como de por qué podría funcionar para ustedes también. Entonces un poco como que lo que voy a seguir haciendo es eso. O sea, voy a seguir contándoles cómo es mi vida en la cocina. Obviamente que va a haber más contenido sobre ya la parte más técnica y teórica de la creatividad, que es lo que siempre hacemos en los reels. Pero aquí en los vídeos largos tal vez me voy a dedicar un poco más a conversar cómo ha sido esta experiencia, cómo va siendo esta experiencia, cómo es la cocina y cómo es esta nueva etapa de creatividad, pero en un área bastante también cuadrada y específica. ¿Será que los creativos podemos trabajar en un área tan rigurosa? Eso es algo que a mí me parece maravilloso del cocinero y de la cocinera, que creo que es el primer caso de un creativo, porque para mí un cocinero o una cocinera es una persona creativa, pero que tiene que trabajar con mucha exigencia. Y eso también es una dualidad que siempre he tenido en mi vida, porque soy una persona bastante, vamos a decirlo en términos de lo que es la personalidad del creativo, ¿no? Bastante quizás dispersa por momentos, soñadora, volátil,
procrastinadora, cosas que pueden ser vistas de forma negativa, pero que bueno, en personalidades como las nuestras, hasta muchas veces puede ser un beneficio si lo sabemos, digamos, encaminar de forma correcta. Que necesita descansar, que necesita de hacer arte terapia para estimular el cerebro, que necesita de cierto descanso, relajación para continuar. Yo soy ese tipo de personas, pero al mismo tiempo soy súper disciplinada y súper metódica. Entonces yo siempre tenía esa dualidad, ¿no? Como, ¿cómo se hace cuando tienes como estas características, ¿no? Como que eres lo suficientemente loca para ser una creativa, pero lo suficientemente disciplinada y metódica como para poder ejecutar una profesión que te pida, ¿no? Que tenga ese nivel de exigencia con cumplir eh, con ciertos esquemas, ¿no? Por ejemplo, un creativo probablemente le va a costar mucho encuadrarse en un horario de trabajo. Yo no tengo tanto problema con eso. Yo voy a llegar, voy a ser puntual, voy a planificarme. ¿Por qué? Porque un creativo tal vez es una personalidad donde ese esquema tan cuadrado, tan cerrado, le puede generar cierta ansiedad, cierto estrés. Y bueno, tal vez es una persona que preferirá trabajar de noche, cuando nadie está conectado, donde quizás hay más silencio alrededor, donde, bueno, se siente más cómodo con la noche. Y entonces es ese tipo de creativo que va a estar en el día online, pero que tú vas a ver que te va a mandar un mensaje a las 3 de la mañana porque tal vez se despertó y dijo, bueno, voy a avanzar en este PowerPoint y lo voy a entregar y bueno, mañana me conecto a las 9 y como mi jefe ya sabe que soy así o estamos en diferentes usos horarios. Ese es más o menos, puede ser un perfil de un creativo. O no, o después puedes tener una persona como yo que duerme en la noche y trabaja en el día y puede cumplir un horario y puede ir a un sitio a estar. Porque cuando yo quise dejar la oficina, yo pensaba que lo que yo no quería era eso, era estar en un horario de trabajo, tener que ir a la calle, a subirme a los transportes públicos, con todo el estrés. Bueno, para todos los que viven en ciudades grandes o ciudades capitales saben lo que estoy hablando, porque tal vez personas que viven en otras ciudades más tranquilas pensarán que es como que demasiado, así como una queja demasiado sin sentido, decir como que, ay, tengo que ir a tomar el autobús o el metro, pero la verdad que los que están en ciudades complicadas o ciudades muy, muy grandes, o por ejemplo Lisboa no es una ciudad tan grande, pero es una ciudad muy turística y entonces siempre está como muy colapsado el metro o los tranvías. Entonces, claro, yo pensaba que era eso, yo pensaba como que no, yo me voy a ir a hacer mi proyecto porque yo quiero trabajar remote, yo no quiero estar en la oficina, yo no quiero estar dependiendo de tener que salir de mi casa 2 horas antes para poder llegar a tomar el autobús o como que yo siempre pensaba que esa era la razón por la que yo también quería como trabajar independiente y remote y online y todo esto. Y cuando empezó a ir a la escuela, que tengo que ir todos los días de lunes a viernes de 9 a 1:30 de la tarde y después cuando empiezo a tener algunas experiencias trabajando en restaurantes donde tengo que cumplir un horario y ir fines de semana y todo esto, me di cuenta que lo hacía con toda la felicidad del mundo y que sí, que obviamente todos los días me cuesta levantarme porque qué sé yo, no soy una persona fácil que se levanta fácil en la mañana, me puede costar muchas cosas, pero lo hago, me levanto, voy, llego puntual, no tengo problemas, y estoy feliz. Entonces me di cuenta como que, wow, o sea, yo pensaba que yo era una persona que ya no podía cumplir con un horario de oficina, que ya no podía ir a un lugar físico a trabajar, pero lo que estaba era en el lugar equivocado, ¿no? Y eso para mí fue como un descubrimiento demasiado importante y yo quisiese que este video, yo sé que ahora no lo van a ver muchas personas porque el canal ahí todavía tiene una comunidad muy pequeña, pero ojalá algún día alguien pueda ver este video, o sea, alguien que de verdad lo necesite, que como que necesite simplemente que alguien le diga, estás en el lugar equivocado probablemente. Busca tu pasión, busca lo que te gusta hacer, busca una nueva profesión o intenta hacer de eso que siempre te gustó tu profesión o tu trabajo o tu oficio, porque probablemente cuando estés en el lugar exacto, en esa etapa de tu vida en la que te encuentres, vas a hacer todo de forma más fácil, te vas a cansar, te va a costar levantarte en la mañana, pero lo vas a hacer y lo vas a hacer con felicidad, con emoción. Y esto de nuevo, como todos los videos que hay en este canal, siempre hago este disclaimer, todo lo que estoy diciendo puede sonar demasiado dreamer y demasiado soñador y demasiado idealizante, pero es que, chicos, yo soy el mejor ejemplo, yo lo estoy viviendo en carne propia. Yo dejé mi trabajo de oficina para trabajar en mi proyecto personal y en otros trabajos que me ayudasen a subsistir económicamente, pensando que sí, que era una persona que no estaba hecha para la oficina o que ya no estaba resonando
con ese tipo de trabajos, cuando realmente siempre trabajé en la oficina y siempre cumplí horarios de trabajo y igual lo hacía y qué sé yo, o sea, me quejaba así, pero tampoco es que era algo que para mí era un martirio o un sufrimiento, porque al final es lo que había hecho en los últimos 15 años. Pero como ir feliz a un sitio, o sea, pensar como, ay, sí, yo mañana voy a ir. Obviamente ahora estoy feliz porque tengo 2 días de libres, pero ya es como que el lunes igual voy feliz a la escuela. Y como les digo, incluso al trabajo, por más duro que sea el trabajo en un restaurante, yo siento que si te gusta eso y si te apasiona, va a llegar un momento en el que vas a poder hacerlo. Obviamente después voy a hablar con ustedes de cómo han sido mis experiencias, pero lo que más quiero decirles es que este camino de la autoexploración, de la exploración vocacional, de encontrar ese trabajo, oficio o profesión que se ajusta a la etapa que estás viviendo, es un camino que nunca se acaba. Porque ahora tengo 36, pero ojalá, Dios quiera, en 20 años cuando tenga, que llegue a cumplir, no sé, 56, probablemente voy a estar capaz en otra, ¿no? Tal vez voy a continuar en la cocina, pero tal vez voy a tener otra necesidad y otro desafío por delante. Y siento que cuando aceptas que esto no es llegar a un punto y quedarte ahí para siempre y decir, bueno, ya está, ya encontré mi trabajo ideal, ya encontré el trabajo de mis sueños y ahora puedo ya quedarme tranquila, no, eso no pasa. Es siempre un camino de transformación. Y así tiene que ser, porque somos personas que necesitamos transformarnos, necesitamos movernos. Y yo siempre digo que los creativos somos los primeros y los principales profesionales que necesitamos de ese movimiento y de esa transformación, pero la verdad es que creo que todos los profesionales lo necesitan y todos los trabajadores y todos los estudiantes y todas las personas que estén haciendo cierta actividad en el momento, ¿no? Y me da mucha risa porque aquí tengo a este peluche de Ratatouille que yo lo compré el año pasado, en septiembre, que fui a París y estuve en Disney específicamente por primera vez en la vida, a los 35 años. Fui por primera vez a París, que bueno, no sé si ese cuento lo eché en algún momento. Creo que no, porque no venía al caso, pero es un peluche que comenzó a salir en algunos videos de arte terapia. Y me da mucha risa porque como que en ese momento yo ni siquiera me imaginaba que hoy, casi un año después, que siempre ha estado ahí el peluche desde que llegó en septiembre del año pasado. Y qué loco que un año después, casi un año después, estoy en la misma locura de la película de Ratatouille. Y como que luego digo, wow, ¿será que sí? Tal vez siempre inconscientemente estuve buscando eso, ¿no? Porque, bueno, creo que Ratatouille es como que una de las películas favoritas de casi que de todo el mundo. Entonces no es que, bueno, porque me gustaba Ratatouille y nada, estudié cocina o empecé a estudiar cocina, pero sí había como algo, ¿no? Que yo decía, wow, qué película tan increíble, qué mensaje, qué, sí, qué descubrimiento, ¿no? El que tienen, por supuesto, todos estos personajes y todo alrededor de la comida, de lo que te hace sentir la comida, de la gastronomía. Y hoy en día estoy en eso, estoy estudiando cocina, estoy trabajando en esa área y estoy como cada día más satisfecha y contenta por haber tomado esa decisión que no es fácil porque en un mundo donde tienes que producir todos los días y trabajar muchas horas al día y hacer mucho dinero para pagar tus cosas y para pagar la vida en general, tomar estas decisiones no son fáciles y para todos los que están en esa disyuntiva, obviamente no les voy a decir que dejen todo para hacer sus sueños realidad, pero si pueden como dejarlo allí como en una cajita, ¿no? Como en reposo y esperar un buen momento para así hacerlo, les digo que lo hagan y lo tengan siempre allí como en el background. Y bueno, quién sabe si un día se termina materializando. Así que nada, estoy muy contenta. Ese es el update que les quería dar. A partir de ahora voy a tratar de hablarles un poquito más de lo que estoy haciendo, de la cocina, de cómo es trabajar en cocina, de cómo es estudiar cocina, culinaria, gastronomía. Ya estoy pensando hacer un canal en portugués donde sí pues hable un poco más de la teoría, porque estoy haciendo el curso acá en Portugal, en Lisboa, y es el curso que lo estoy haciendo en portugués. Entonces obviamente hay un montón de términos que no tengo idea de cómo se dicen en español, de técnicas culinarias, de terminología. Muchas cosas son en francés, pero también muchas otras, o sea, o la mayoría de las cosas que estoy aprendiendo las estoy aprendiendo en portugués. Entonces pues tendría que como que estudiar, digamos, o conseguir como guías de estudio en español para saber cómo se dice ciertas cosas que son propias de la gastronomía y de la teoría, para transmitirlas. Pero tal vez haga un canal en portugués y que luego pues con los subtítulos también puedan ver si les interesa esta área. Y yo creo que si ustedes están estudiando cocina en español,
van a ver que muchos términos son como universales. Así que nada, mis queridos creativos y creativas, espero que este video, además de ponernos al día con esta conversación que teníamos pendiente, los motive y los estimule a seguir adelante. Espero que estén muy bien, que estén siendo lo más creativos y productivos que puedan dentro de su contexto y dentro de lo que estén haciendo. Y nos vemos en un siguiente video donde les estaré contando más sobre este mundo nuevo para mí y por supuesto donde seguiremos hablando de cómo ser más creativos y trabajar cada día mejor.